comparecencia al Gobierno instada por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias sobre el protocolo de traslado a otras islas de los acompañantes de pacientes dependientes. Señora Acuña. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Y bueno, la comparecencia que traemos hoy aquí básicamente es conocer cuáles son los protocolos que se aplican a la hora de trasladar a los enfermos a otras islas. Por ejemplo, le podría poner, para hablar en primer lugar de qué ocurre cuando un menor, en este caso, además es un caso concreto que ocurrió en la isla de Lanzarote en diciembre, el pasado diciembre, donde un niño de unos 7 años es trasladado por emergencia, lógicamente, en un helicóptero a la isla de Gran Canaria, al materno infantil de Gran Canaria. Por los facultativos a los que he consultado, parece ser que no es recomendable que los padres acompañen a un menor en esas circunstancias. Es decir, porque el traslado en una nave de tan poco espacio y volando hace difícil o de extremo riesgo ese traslado. Es decir, incluso entraña un mayor riesgo que si el traslado se efectuara en carretera. Y parece que la recomendación médica, el criterio médico, es que los progenitores no acompañen al menor por la propia seguridad del paciente, por la propia seguridad del enfermo, del niño en este caso, y porque además las dimensiones de la nave son reducidas y hay muy poco espacio, donde además se va actuando en una situación de extrema gravedad. Bien. Superado esto, aunque usted entenderá que para una madre es muy complicado separarse de un crío tan pequeño en esas circunstancias, también es una situación de trauma que se le genera al menor el separarlo de sus padres, ¿verdad? Pero, en fin, por encima de esos traumas que padece el menor y sus padres, también es verdad que tenemos que ser responsables y no hacer demagogia con estos temas. O sea, está el que el traslado sea seguro y que la vida del niño finalmente sea lo que prime. ¿Qué ocurre, señor Baltar? Y es un poco lo que yo quiero trasladar aquí, es poner sobre la mesa lo que pasa en algunos casos, porque no son, seguramente que esto pasa con poca frecuencia en las islas menores. ¿Qué ocurre cuando se produce de madrugada? Cuando se produce de madrugada tenemos el hándicap de que no podemos volar de madrugada, que los padres tenemos que esperar al día siguiente para coger el primer vuelo, si hay suerte, que vamos, yo creo que aquí ya sería extremo que no pudieras volar. Es decir, tenemos que esperar como mínimo a las 7 o a las 8 de la mañana para trasladarnos al hospital donde se encuentre nuestro hijo. ¿Qué ocurre durante ese periodo de tiempo? Que es un poco lo que yo quiero trasladar, y estoy segura, señor Baltar, que igual usted no está ni en esas, ¿no? Pero yo sí creo necesario traerlo, porque a lo mejor a veces fallamos en la parte humana, ¿verdad? En la parte humana que para los padres que sufren esta situación, pues es muy importante. ¿Qué ocurre durante esas horas si los padres no tienen ningún tipo de información? ¿Qué ocurre? O sea, está protocolizado que el facultativo, el enfermero, el que dirija, el responsable médico se ponga en contacto con esos familiares, le diga que el niño ha llegado al hospital, que ya se ha efectuado el traslado. Es decir, yo creo que a veces falta información. Pero créame cuando le digo que no lo sé, es decir, lo desconozco y por eso lo pregunto. Porque puede ser que en un momento dado esto esté protocolizado y se falle, que también es posible, o que a lo mejor ni siquiera está incluido en el protocolo. No estoy hablando, señor Baltar, ni de malos modos ni de nada de eso, o sea, solamente estoy hablando de protocolo puro y duro y de conocer qué ocurre en esta situación
y tratar de aportar en positivo aquello que falta, si es que falta algo, porque igual ya le digo que sé que en La Gomera pues ha pasado algún caso, sé que en otras islas pues ha pasado algún caso, y por eso lo queríamos traer aquí. Es decir, la casuística se centra en esto, y ya en mi segunda intervención me centraré en otros casos que afectan ya a personas mayores. Muchas gracias. Gracias, señora Acuña. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad. Bien, gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora Acuña, bueno, yo intuía que podíamos salir por aquí, no sabía que iba a ser así. Traía una respuesta formal que, si interesa, podemos recuperar en la fase segunda en base a cuáles son el marco regulatorio en el que nos tenemos que mover. Usted ha preguntado insistentemente sobre si existía un protocolo. Sí existe un protocolo, y tengo que decirle que, lógicamente, usted no pertenece habitualmente o no asiste habitualmente a la Comisión de Sanidad y no sabía, pero yo, como consejero, adquirí un compromiso a raíz de un problema concreto que existió en Fuerteventura. Un problema similar al que usted describe de finales de año de Lanzarote, que ahí sí nos planteamos, porque habíamos empezado a hacer modificaciones, por qué se daba esta situación. Si les interesa, aquí está el protocolo de funcionamiento, pero les tengo que dar una buena noticia. Primero, ya hemos tenido, en lo que va de año, 2 traslados de menores con familiar. ¿Vale? Entonces, creo que eso es especialmente importante. Estamos ahora mismo tratando, puesto que el marco regulatorio solo contempla, luego si les interesa leo específicamente en el protocolo, que el protocolo se llama Procedimiento Específico de Operatividad de Helicópteros de Soporte Vital Avanzado. Este protocolo, en su apartado 5.14, describe el concepto de acompañantes y detalladamente describe cómo se tiene que proceder. Tanto es así que el protocolo ya contempla las situaciones de estrés naturales que va a conllevar el que la familia solicite trasladarse con el paciente y se le impida. ¿Vale? Usted hizo una matización especialmente importante que dice que le describió lógicamente un facultativo, que es la diferencia respecto del transporte en tierra. Para que lo entendamos, porque yo se lo tuve que preguntar personalmente cuando presentábamos los nuevos helicópteros que presentamos, como ustedes saben, en octubre en Fuerteventura. Le tuve que preguntar a un comandante, porque en la última negativa me constaba que la negativa no había sido tanto clínica como del propio comandante. El comandante es el responsable último, como en cualquier nave, como en un barco, del transporte que se va a hacer. No puede poner en riesgo el transporte. De tal manera que en muchos momentos, aunque los clínicos pudiesen decir que sí, entendámonos, el comandante puede decidir que, dada la situación de alteración de alguien, no va. ¿Cuál es el matiz respecto de la ambulancia? El cubículo de la ambulancia, donde nosotros llevamos al personal enfermo, va aislado del que conduce. En el helicóptero, si ustedes lo han visto, es un espacio único, de tal manera que si yo, en una situación de estrés, me agito, me echo sobre el comandante, hago cualquier cosa, pongo en peligro al conjunto de las personas que van en el helicóptero. Entonces, el protocolo contempla perfectamente que el responsable clínico es el médico coordinador de la sala, el primero es el responsable clínico que solicita el transporte, el que puede indicar o no indicar. Sí decirle en la línea de lo que usted plantea, pues cuando lo analizamos hubo muchas cosas que hubo que valorar. Por ejemplo, la opinión de los médicos que reciben a estos pacientes menores en los maternos infantiles y que, lógicamente, en la mayoría de los casos no pueden ser operados de urgencia por el grado de agitación y de estrés que traen al estar solos. Entonces, todo esto que podamos evitar, pues evidentemente lo evitamos. Pero ya le digo de antemano, primer elemento de limitación, que haya que hacerle manipulaciones graves durante el transporte. Eso usted lo sabe, ni nos dejan estar delante en un hospital, ni nos van a dejar de estar delante, menos en un espacio reducido como es un helicóptero. Si el transporte es un transporte, que claro, aquí volvemos a lo de siempre, un transporte en helicóptero en estas condiciones suele ser una situación urgente y muy grave, lo cual conlleva en muchas ocasiones el que los médicos vengan haciendo determinadas intervenciones con el paciente, asistiéndole la respiración, lo que sea, que pueden poner muy nervioso al familiar. Entonces, la primera evaluación del médico, del clínico que está viendo al paciente.
La segunda, la del coordinador de la mesa, que es el que dice, ante las técnicas que van a tener que ir haciendo durante el transporte, si procede o no procede que vayan. Y la tercera y última, la del comandante. Decirles que yo creo que cada vez se está dando una mayor sensibilidad en todos, pero que todos tenemos que ser conscientes del alto grado de riesgo que se corre. Sí decirle que, siguiendo el compromiso que yo adquirí en esta comisión, se alteró de forma susceptible el apartado 5.14 de acompañantes, donde por primera vez se contemplaba, puesto que en los helicópteros anteriores recuerden que incluso por una limitación de espacio ya de entrada se desechaba la capacidad de que pudiese acudir un acompañante. Y bueno, pues aquí se describe, si luego les interesa podemos entrar al detalle concreto de todo esto. Sí decirle que usted me planteaba aquello de, si yo no sé si está usted en esas, sí, yo estoy en esas y en todas, porque es mi responsabilidad la consejería. Pero usted me decía, ¿y faltará algo? Pues usted ahora al verbalizar todo lo que nos ha contado, pues hay algo en lo que no habíamos entrado la vez anterior que estuvimos aquí, que curiosamente a los padres de Fuerteventura y de Lanzarote que usted describe, porque yo recuerdo ese caso y fue causa de una pregunta oral, nunca nos planteamos probablemente el mantener un sistema de información activo con la familia, nunca se planteó. Es posible que exista, quiero decirle, yo en estos momentos estoy hablando, ahora cuando lo ha dicho usted, digo, pues retomo nuevo compromiso con ustedes, igual que se ha modificado este protocolo, pues buscaremos la fórmula, evidentemente, para que cuando no podamos trasladar al familiar conjuntamente con el paciente, que es el que mantendría informado a su entorno familiar, buscar una vía de información por nuestra parte que puedan mantener a la familia en el momento del aterrizaje, en el momento de llegada al hospital. Porque es verdad que las condiciones no tienen que ver con el horario del vuelo, para que usted lo entienda. Pero sí es verdad que la penosidad, que es lo que pasó en Fuerteventura, si el traslado se hace a las 8 de una tarde y tú ya no tienes capacidad de embarcarte hasta el día siguiente, pues estás ahí 12 horas histérico esperando a saber algo. Y entonces probablemente pensar en un dispositivo que mantenga continuamente informada a la familia sea especialmente importante. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, pues a mí también me gustaría preguntar, que se me olvidó en mi primera intervención, que qué ocurriría, y lo pregunto porque lo desconozco, es decir, qué ocurriría si en ese periodo de tiempo donde los padres no pueden estar con el menor, por lo que contaba en la primera intervención, es decir, que no puede salir de la isla porque no tiene medio de transporte, ¿qué ocurriría y cómo se solucionaría el que si al niño hay que intervenirlo o hay que hacer una transfusión de sangre? Es decir, si hay que hacerle algún tipo de intervención que requiera la autorización de su progenitor, ¿cómo se actuaría en esos casos? No sé, yo pensando, yo sola, bueno, pues a lo mejor llaman a los padres y mediante una grabación, en fin, no lo sé, por eso lo pregunto, porque también es un dato que creo tenemos que tener en cuenta. Yo, discúlpeme, consejero, yo no conocía el compromiso que se había alcanzado, porque como bien usted ha dicho, yo no pertenezco a esta comisión, pero sí creo, y desde Nueva Canarias y desde mi posición, sí tiene mi compromiso de no politizar este asunto. Nunca me oirá decir que los antecesores fueron peores o mejores, ni me oirá decir que los que vendrán serán mejores o peores. Yo creo que es una materia tan sumamente delicada que no debe estar sujeta a politización. Y tiene mi compromiso que nunca lo haré. Le pediré a mi grupo que me deje intervenir en todos aquellos casos que me interesen, pero nunca lo haré bajo ninguna premisa política y lo haré siempre para aportar en positivo. Y lo que traigo aquí lo traigo porque creo que podemos colaborar y ayudar a mejorar esa situación que vivimos los canarios, que vivimos en unas islas menores y que, bueno, eso es así. Los recursos sanitarios tienen que estar concentrados en algunos casos y también lo entendemos. Y lo que queremos, ya digo, es aportar siempre en positivo. Y ahora en esta segunda intervención le quería hablar de otros casos que ocurren, y aquí sí me centro en personas mayores y además en casos concretos, porque al final son los casos concretos los que van dándonos las pistas de cómo podemos mejorar.
Hace algún tiempo, no era usted ni siquiera consejero, se produce un traslado de una persona mayor de 82 años desde Lanzarote al doctor Negrín para ser valorado por un cardiovascular, porque tenía sus piernas en muy mal estado y tenía que ser valorado en el doctor Negrín para si procedía o no la amputación de sus piernas. El traslado, señor Baltar, se produjo un jueves por la noche. Su hija estuvo acompañando a su padre en todo momento. El señor permaneció todo el rato en urgencias y ahí el problema es que el hospital receptor, en este caso el doctor Negrín, ningún facultativo sabía quién había remitido a ese señor a Gran Canaria, ni por qué se había dirigido ese señor a Gran Canaria. Ese señor, señor Baltar, estuvo durante todo el día sin tomar medicación, no le dieron nada ni para calmar el dolor ni para nada porque desconocían qué padecía, desconocían qué le pasaba y podrían, y supongo que los facultativos entendían contraproducente suministrarle algo que al final fuera peor. Bueno, ¿qué ocurre? Que la hija ya desesperada empieza a buscar ayuda y ¿qué ocurre el fin de semana en el doctor Negrín? Que la trabajadora social, que parece ser que es la persona que coordina la información, o en aquel momento por lo menos era así, no trabaja el fin de semana. Bueno, ese señor con sus familiares estuvieron todo el fin de semana allí. El señor el lunes por la mañana lo trasladan a planta, el cardiovascular lo revisa y el martes ese señor, sin que le intervengan y sin que le pase nada, es derivado nuevamente a Lanzarote. La verdad que es rocambolesca la historia, pero es real y por eso la traigo aquí porque a veces se falla y yo creo que se pueden corregir pequeñas cosas. Ese señor a los 2 o 3 días fue trasladado nuevamente a Gran Canaria porque ahora sí tenía ya que ser intervenido en sus 2 extremidades. Fue una operación en bilateral. En aquel momento lo derivan al Hospital Insular. El señor llega al Hospital Insular y le dicen que allí no puede ser recibido, que tiene que ir al Negrín. El señor llega al Negrín, en el Negrín le dicen que allí tampoco puede ser recibido, que era en la clínica Santa Catalina. El señor finalmente llega a la clínica Santa Catalina, llega allí, lo hospitalizan y lo tienen que esperar a que se estabilice después de tanto trastorno durante 2 días. Finalmente, y para no cansarles, es intervenido. Y cuando este señor es dado de alta, su hijo pide que venga una ambulancia para llevarlo al hospital. La clínica le dicen que no, que lo sienten mucho, que tiene que ir en taxi. Eso es imposible, señor consejero, es decir, tampoco quiero dramatizar demasiado porque no me gusta ser así en estos casos, pero el hijo pues tuvo que montar un pitote, es decir, ¿cómo voy a llevarme yo a un señor? Además era un señor corpulento, grande, yo solo a mi padre no puede andar, yo no puedo trasladar a mi padre, hasta que finalmente la ambulancia vino después de una larga espera y finalmente trasladó a este señor al hospital y bueno, y finalmente el señor hoy está fallecido, pero era un señor que estaba bastante bien, estaba orientado. A causa de todo esto se desorientó. He consultado también con facultativos y nos han dicho que es muy normal que cuando a una persona de esa edad se le traslada, etc., caen o se desorientan. En fin, señor Baltar, lo que le quiero trasladar es que yo creo que no cuesta nada que esos protocolos se ajusten. Seguro que también existe y seguro que a lo mejor se han alcanzado otro tipo de acuerdos aquí que yo desconozca tal vez. Pero mi aportación es pedir que todo esto se supervise, que se tenga sensibilidad, porque es que es muy duro, porque usted se va de su casa y llega a un sitio donde no conoce a nadie, donde nadie la atiende, donde pero no porque no lo quieran atender, fíjese usted lo que le digo, sino porque posiblemente tendrán otras urgencias, tendrán otras prioridades. Y claro, mi padre tiene 82 años, pero es que no deja de ser mi padre.
En fin, yo creo que ahí sí debemos de ser más escrupulosos. Yo no sé a quién le compete, señor Baltar, pero sí pido, y además lo pido encarecidamente, en que sea el doctor Negrín, sea el Hospital Insular, sea el materno infantil, que haya con estos traslados una especial sensibilidad y además la información, porque por muy mala que sea la información, si uno está informado, uno está tranquilo. Y esa es la reivindicación o la aportación que desde Nueva Canarias y desde una isla menor, como es en este caso Lanzarote, nosotros le queríamos trasladar y reitero, siempre en positivo y con el único objetivo de mejorar nuestra sanidad. Muchas gracias. Respecto del caso que usted describe, que desde luego hay que reconocer que es un caso aciago porque se une al fin de semana. Créame que la información respecto a la medicación, la historia clínica a día de hoy, en esos aspectos está interconectada, no en todos, pero en esos aspectos que usted describía está interconectada y hubiesen podido tener acceso. Yo sí le agradezco y luego le pediremos datos concretos porque yo creo que ese tipo de cosas hay que conocerlas para poder corregir los incidentes que pasan. Yo puedo hacerme una composición mental de lo que pasó porque he estado en un lado y en el otro. Se viene encima un fin de semana, el lunes lo ve el especialista indica una intervención que, por lo que usted describe, solo se hace en un centro concertado y nadie valora que el centro concertado lo va a citar en tan poco tiempo y por eso lo devuelven a su centro de origen o a su casa. Le pasan la solicitud al centro concertado, intuyo yo, y automáticamente le llaman. Claro, cuando le llaman, ellos reaccionan yendo a los hospitales públicos. Porque el hospital, si estamos hablando de amputaciones, que intuyo yo que va por ahí el tema, bueno, pues entonces eso se hace siempre en determinados entornos, lo hace siempre un equipo de especialistas determinado, que está en un sitio determinado, y ese pequeño peregrinaje que usted describe realmente es desconocimiento. En cualquier caso, yo creo que lo correcto es que después nos dé usted datos concretos, entonces rescataremos el caso y trataremos de poner las medidas para que en la medida de lo posible en el futuro se repita una situación como esa. Usted me preguntaba al principio, y yo creo que es especialmente importante, y lo preguntaré, no me lo había planteado, sí me enteré cuando el caso en concreto de Fuerteventura, si no recuerdo mal, cómo se había hecho. De hecho, el niño de Fuerteventura no se opera hasta la mañana porque está muy agitado y el especialista prefiere esperar y puede mantenerlo en el materno infantil hasta que lleguen los padres por encima para explicarles detalladamente el consentimiento informado. Preguntaré sobre cómo resuelven los consentimientos informados. Intuyo, porque la mayoría de los pacientes salen prediagnosticados para una praxis concreta, que muchos de ellos salgan con el consentimiento informado firmado. ¿Vale? Desde luego, de algunas otras islas me consta, pero lo verificaré y le traeré aportaciones.